Muchas gracias Gastón y Ariel por aceptar la invitación y formar parte de esta entrevista para contarle un poquito a la gente de qué se trata el trabajo de ustedes, que son justamente médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. ¿Los presenté bien? ¿Así está? ¿Es correcto el nombre? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, sí, muy bien. Cuéntenos, ¿quién es Ariel Finkelstein para que la gente los Sí, conozca? sí, soy yo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y Bueno, Gastón gracias Espinet. Y Gastón Espinel soy yo. Gracias por Bien. la invitación, por la Patricia. invitación. Por favor, es un placer charlar con ustedes porque como paciente, no justamente de ustedes, pero de otros médicos que he tenido que consultar por diferentes patologías y diferentes dolores que sufro o he sufrido en distintas zonas del cuerpo. De un tiempo a esta parte se está hablando de lo que tiene que ver con tratamientos del dolor, que antes era un tema totalmente desconocido. En el interior como es de la provincia de Buenos Aires o del país, lo único que conocemos es como que salir del dolor es entrar al quirófano. Y eso ya dejó de ser una realidad, que el dolor se soluciona en el quirófano, ¿verdad? Exactamente, Patricia, sí, nosotros nos dedicamos al tratamiento del dolor musculoesquelético y pacientes que tienen dolor crónico, que han tenido fracturas, que han sido operados y que toman una cantidad impresionante de medicamentos. Y bueno, y esa es la vida de esos pacientes y el tratamiento. Nosotros te queremos contar que hacemos un tratamiento que se llama, dentro de lo que es la medicina regenerativa, para reparar las estructuras que están dañadas o que están rotas en parte, no rotas totales. Bien. Como por ejemplo lesiones del manguito rotador del hombro, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, el famoso codo de tenista, pacientes que han tenido lesiones haciendo deportes en el tendón de Aquiles. Y nosotros no utilizamos, en cuanto a fármacos, para hacer los tratamientos corticoides ni antiinflamatorios, Ajá. porque pensamos que la estructura dañada necesita inflamarse, una inflamación muy local, muy controlada, para que después el organismo pueda reparar ese tejido. Entonces usamos una sustancia que se llama dextrosa en distintas concentraciones, y eso es lo que inyectamos justo en la zona donde tiene la lesión. Lo hacemos bajo guía ecográfica, y ahí inyectamos esta dextrosa para que se vaya recuperando, rehabilitando ese tejido. Obviamente que no es algo que va a suceder en forma ya instantánea. La reparación es un proceso de 3, 4 meses, y nosotros hacemos un procedimiento por mes. Bien, acá conocemos o hemos escuchado o no hemos sometido a un bloqueo. ¿Es lo mismo o es otra cosa diferente? El bloqueo es una cosa y el tratamiento que ustedes hacen es otro. Buena O pregunta. sea, sí, muy buena pregunta. Los bloqueos son parte del tratamiento del dolor dentro del arsenal terapéutico que podemos tener. Nosotros, como decía el doctor Ariel, tratamos de estimular a la reparación, a que las estructuras tiendan a la curación o lo más parecido a eso, ya que un bloqueo es tapar un síntoma y se va el efecto luego de que se va el efecto de la medicación. En los bloqueos se usan por lo general corticoides, los cuales nosotros prácticamente no utilizamos por la posibilidad de efectos adversos. Pero quería también contestarte un poco lo que nombraste al principio. Esto es una disciplina, lo del tratamiento del dolor, no tan conocida, que, bueno, nosotros vemos muchos pacientes que capaz traumatólogos han operado, que otros médicos han visto, neurólogos, neurocirujanos, y son pacientes que no tienen solución, o por lo menos el especialista que los estaba siguiendo quizás le ofrece una cirugía que el paciente no tiene ganas o es muy riesgosa por los antecedentes que el paciente tiene, si son diabéticos, hipertensos, sufren del corazón, eh, y tienen solo eso para ofrecerle. O, como decíamos, pacientes que los operaron y siguen con el problema. Entonces, esos pacientes nosotros los tratamos con distintos abordajes.
Bien, en realidad cuando, bueno, quiero comentarle por ahí también un poquito a la gente que llegamos a ustedes porque tienen una paciente que es justamente de aquí de América, Elda Bajerle, que está sumamente agradecida por el tratamiento que está haciendo con ustedes, y ella justamente ocupada y preocupada como una persona que sabe lo que es sentir el dolor, que cuando estuvimos charlando le dije, entiendo completamente lo que me estás diciendo, porque todas mis patologías están en la columna, y yo hace 1 año y medio viajé a Buenos Aires para justamente operarme de la columna, y eso implicaba robotizarme. Cuando llegué el médico me dijo, vamos a hacer un tratamiento del dolor. Es el día de hoy que le doy las gracias de que me haya propuesto esa alternativa, porque lo puedo llevar a cabo aquí en mi ciudad, con una RPGista, y ando fantástico. Podría haber terminado como un robot cuando hoy no lo soy gracias a los tratamientos del dolor. Por eso lo importante, ¿no? De lo que la preocupación de Elba por llegar a ustedes a través de los medios de comunicación, y la posibilidad de poder conocerlos y conocer que hay nuevas alternativas, que hoy, como ustedes bien lo decían, no para cualquiera es también una cirugía. En mi caso implicaba robotizarme. Gracias a un tratamiento del dolor lo pude evitar y ando perfecto, lo cual no significa tampoco que a todo el mundo le pase igual. El sistema nervioso, ¿qué tanto juega en este sentido? Es fundamental, porque justamente nosotros, nuestros tratamientos están enfocados o al tejido blando, a los cartílagos, al músculo, a los ligamentos y a los tendones, pero también a los nervios periféricos. Los nervios periféricos, cuando una persona ha tenido una fractura, quedan sensibilizados esos nervios. Y los nervios están en relación con una estructura que es del sistema nervioso central, que es la médula espinal, que de ahí es como el gran centro integrador. Entonces, los pacientes que tienen estos nervios periféricos sensibilizados, ahí no hay ningún tratamiento ni antiinflamatorio, ni que vaya a actuar ahí. Ahí se actúa, justamente como yo te decía, con un tratamiento que es con la dextrosa al 5%, que de a poquito va a ir desensibilizando esas estructuras que están como si fuera un cable de alta tensión. Eso por un lado con respecto al sistema nervioso. Y después también te quería comentar que además de la dextrosa a distintas concentraciones, nosotros también trabajamos con la sangre del propio paciente. Le sacamos sangre y separamos las plaquetas del resto de los elementos de la sangre, y las plaquetas que tienen muchas sustancias que van a reparar un tejido, también las inyectamos en la zona lesionada o que está para reparar. O sea que lo que genera el propio organismo de cada uno es lo que le termina también dando soluciones, por decirlo de alguna manera. No sé, Gastón, si querés comentar algo. Sí, esto de que dice Ariel se llama plasma rico en plaquetas, y se comenzó a utilizar en odontología para que los implantes que ponían los dentistas peguen mejor, y después se vio que como las plaquetas son los elementos celulares que tenemos normalmente y que, por ejemplo, cierran una herida cuando me corto, ahí trabajan las plaquetas. Cuando hay una lesión, las plaquetas son las que activan, tienen en su membrana como unas pelotitas que son factores de crecimiento, que esos factores de crecimiento estimulan la reparación. Quiere decir que dentro de nuestro propio cuerpo tenemos la farmacia que Dios nos dio para poder curarnos. Entonces, con este procedimiento estamos como potenciando eso, porque yo aíslo las plaquetas y las concentro en la jeringa a través de una centrifugación. Es como un pequeño lavarropa que tenemos en el consultorio que separa estos elementos, y le inyecto su propio plasma. ¿Cómo lo hago? Lo hago con ecografía. Nosotros tenemos unos equipos que nos permiten ver dónde están las lesiones que hablaba Ariel, musculares, tendinosas, ligamentarias, y ahí le pongo su propia sangre. Mirá vos qué bueno. ¿Con qué patologías reciben más consultas? Pues yo, por ejemplo, veo tratamientos de artrosis de columna.
artrosis, hernias de disco, vértebras apretando un nervio, deshidratación, todo lo que se les ocurra ahí en mi columna, pero más allá de eso, ¿cuál es la patología que por ahí es la más recurrente dentro del consultorio de ustedes? Y bueno, justamente eso que vos mencionás, pero también vemos muchos pacientes con lesiones en los tendones. ¿Producto de? ¿Hay algún Y motivo por lo cual se producen esas sí, lesiones? un tendón se va a lesionar o se puede romper en parte por el sobreuso, por exigirlo demasiado. Por ejemplo, levantar cosas pesadas, eso hacerlo reiteradamente, que se llama sobreuso, somete al tendón a un estrés continuo y el tendón se va gastando. Es como una correa que va perdiendo sus propias fibras, que ¿Es lo son que llamamos una fibras. tendinitis? Claro, en realidad no es tendinitis, sino que es una tendinosis, es un desgaste Ajá. de unas fibras que se llaman tejido conectivo. Eso es lo más común. Claro, Sí, es un término, o sea, porque tendinitis en realidad está mal dicho, Ajá. porque cuando uno lo estudia en el microscopio, la lesión de la tendinitis no tiene inflamación. Lo que hay, como dice Ariel, es un desgaste, como que si estuviera deshilachado el tejido. Por eso nosotros con por ejemplo, el plasma o con la proloterapia, volvemos a tratar de generar que se mejore esa correa, esa tensión Ujú. que perdió, el organismo lo recupera. Bien. Y una infiltración, ¿qué es una infiltración y qué parecido, qué semejanza tiene con el tratamiento que llevan a cabo ustedes? Sí, justamente nosotros lo que hacemos, lo que proponemos como parte, no es que a todos los pacientes los sometemos a esa infiltración, sino que partimos de una evaluación. A partir de un examen físico completo, ahí determinamos cuál sería la mejor opción de tratamiento para el paciente. Una Ujú. de ellas es infiltrándole bajo guía ecográfica en la zona de la lesión, por ejemplo, en un tendón del hombro, del manguito rotador. El tendón que más se lesiona se llama supraespinoso, ese es el que más frecuentemente se lastima o se puede romper en parte, y nosotros a través de maniobras de examen físico sabemos cuál es el tendón afectado y lo corroboramos con la ecografía, Bien. viendo en vivo la lesión. Y ahí decidimos hacerle o un tratamiento con dextrosa, que se llama proloterapia, significa terapia de proliferación, para regenerar ese tejido dañado, o la otra opción también es el plasma rico en plaquetas. Y sí, es una inyección, es una infiltración en el sitio donde tiene la lesión. Otro tratamiento que nosotros ofrecemos a los pacientes tiene que ver con un tratamiento que no es con inyecciones, sino que es un medio físico que concretamente se llama ondas de choque, que es una máquina que, bueno, es europea esta máquina. Lo que hace es como un martillo neumático que genera, cuando uno lo pone en la estructura que está lesionada, de la misma forma estimula la reparación. O sea, en este caso es un estímulo mecánico, repetitivo, controlado, que repara ligamentos, tendones, estructuras musculares. También, como decía Ariel, luego de una evaluación, quizás la indicación es hacer RPG, lo que hablábamos recién, Ujú. hacer una buena rehabilitación postural global, ya que, por ejemplo, si hay una rectificación, una curvatura escoliótica, y si me limito a hacer por ahí un procedimiento, ese paciente no va a andar, o sea, no se va a mantener la mejoría. Entonces, por ahí es muy importante, por eso, como especialistas, que digamos, nuestro fuerte es la evaluación del aparato locomotor, tratamos de hacer la mejor indicación según cada paciente, o sea, no hay dos pacientes iguales. Claro, tal cual. Y no hay dos tratamientos iguales tampoco, y la duración de los tratamientos va a depender también de las lesiones,
de lo que hablábamos hoy también, del sistema nervioso, de la predisposición de cada una de las personas, también incluso hasta de contar con las herramientas, ¿no? Porque convengamos que ustedes tienen consultorio en Capital Federal, me puedo hacer un viaje hasta Capital Federal, pero después yo necesito un tratamiento de 1 año y medio, 2 años, ¿y dónde lo continúo si yo en el interior del país no tengo las herramientas para continuarlo, ¿no? Que me imagino que por ahí les deben de llegar pacientes con ese tipo de problemáticas. Sí, tal cual. Hay pacientes que, claro, de la evaluación surge los objetivos en ese paciente y qué es lo que se le va a hacer. Hay tratamientos un poco más largos que otros, dependiendo la lesión. Por eso no es lo mismo un desgaste de un tendón que una rotura parcial. Claro. Ahí ya los tiempos un poco cambian, pero bueno, es fundamental evaluar al paciente y de ahí determinar la mejor opción. Buenísimo. Bueno, seguramente muchas de las personas que están mirando el noticiero en este momento deben estar diciendo, ya mismo quiero ir a consultarlos, porque aquí con el traumatólogo, con los traumatólogos, no encuentro solución, no sé si es que no me dan la tecla, o hay algo que por ahí, y seguramente van a decir, quiero ir a verlos a Ariel y a Gastón. Cuestión que obviamente nosotros les podemos facilitar los números de teléfono para que se comuniquen con ustedes, saquen un turno y demás. Pero la otra pregunta, que es la pregunta del millón, ¿atienden con obras sociales? Porque convengamos que este tipo de tratamientos son bastante caros, por lo largo que pueden ser en algunas ocasiones, ¿no? Sí, no, todos estos tratamientos que nosotros hacemos son en forma particular. Bien. Pero bueno, somos accesibles. En todo caso, facturan y después pedimos reintegro a las obras sociales. Claro, En ese caso no habría ningún problema. En eso no hay problema, exactamente. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, la verdad que fue un placer charlar con ustedes. La propuesta de Elda ha sido muy fructífera. Creo que con toda la información que le hemos dado a la gente, ya con solo decirles, hoy en día hay especialistas en tratamientos del dolor que les pueden mejorar la calidad de vida, quitarles definitivamente un dolor, temporalmente un dolor o mermar un dolor. Con el solo hecho de saber eso y que no vamos a entrar a un quirófano y terminar de una forma por ahí más complicada o que con el correr de los tiempos y uno poniéndose un poquito más viejo por ahí, mañana pueda llegar a tener más inconvenientes, es fundamental saber que hoy se cuenta con este tipo de herramientas y lo bueno que es por lo menos tratar de consultar y ver si hay algún tratamiento que, de acuerdo a mi patología y a mi bolsillo, me pueda ser efectivo. Exactamente, Patricia, sí, vos lo dijiste. Hay pacientes que no se les va a quitar el dolor en un 100%, pero se les devuelve un poco de calidad de vida, y hay pacientes que toman tanta medicación que por ahí lo que hacemos nosotros en modularle, disminuirle un poco el dolor, es que haga que tome menos medicación. Claro. Eso también... Lo otro que yo quería aprovechar, Patricia, es que si alguien de la audiencia tiene alguna duda, nos puede escribir a los mails de contacto, por ahí nos puede mandar algún estudio para que más o menos lo orientemos, y no tenemos problema en contestarle por esa vía, no hay ningún problema. Bien, ¿de aquí de América tienen una sola paciente hasta el momento, Aelda? Sí, por ahora sí. Bien, ¿y están preparados para recibir más pacientes de América, del distrito de Rivadavia? Sí, ya, claro. Serán bienvenidos. Bueno, claro. hay mucha gente de aquí de la Ciudad de América, del distrito de Rivadavia, que está viviendo en Capital Federal, por consiguiente familiares que están aquí. ¿Dónde los pueden ubicar por si alguno quiere hacer una consulta, que está con algún tipo de patología allí en Buenos Aires, y ahora está, qué sé yo, mamá, papá, el tío, la abuela, el abuelo mirando el noticiero, y le dicen, mira, acabo de ver en el Noti 2 dos profesionales que hacen tratamientos del dolor, ¿por qué no los vas a ir a ver? Cuéntanos, ¿dónde tienen ubicado el Centro Fintea? Está ubicado en el centro, entre Microcentro y Retiro, en la calle Esmeralda, al 800, entre la avenida Córdoba
y Paraguay. Bien en el Está centro. ubicado bien en el centro, sí. Bien, Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, igual de todas maneras le queremos agradecer porque vamos a tener la publicidad de ustedes aquí acompañándonos durante un tiempo, así que bienvenidos a este noticiero, y ojalá que a partir de esta nota puedan tener más pacientes y fundamentalmente, más allá que uno obviamente que trabaja de esto porque es lo que ama, es la profesión de ustedes, pero la idea no es que lleguen pacientes, es que lleguen personas a las cuales ustedes le puedan mejorar la calidad de vida, ¿no? Tal cual, sí, Totalmente. sí, Bien, totalmente. en este sentido, Gastón Espinet, ¿cuál es el mensaje que le dejarías a la gente de América, la que está sufriendo distintas patologías, distintos dolores, que en aquellas zonas que ustedes le pueden llegar a dar solución? ¿Cuál es el mensaje que le dejarías en este momento? El mensaje es que no pierdan las esperanzas de que puede haber una solución a cada caso, eh, y que tampoco se queden, digamos, a veces los médicos por ahí tendemos a como bajar la cortina, decirle al paciente no hay otra posibilidad, pero por eso hay distintas disciplinas en la medicina. Entonces, por ahí lo que un médico traumatólogo no lo puede solucionar, por ahí podemos nosotros ayudarlo. Entonces, por lo menos consulten, tengan una segunda opinión, que por lo general siempre hay una posibilidad de mejorar el dolor, sin duda. Buenísimo. Y Ariel Finkelstein, en este sentido, ¿por qué es tan importante que prueben estas herramientas, que prueben con un tratamiento del dolor, que por lo menos hagan una consulta? Fundamentalmente porque, como decía Gastón, hay esperanza de que el paciente pueda mejorar la calidad de vida, pueda tener un sueño más reparador. Hay gente que el dolor modifica muchas conductas propias del paciente y de la familia, del entorno. Hay pacientes que no duermen, que han perdido su trabajo. Entonces, bueno, nosotros con estas evaluaciones y tratamientos que ofrecemos, no es que a todos se le va a eliminar el dolor, pero lo que podemos otorgar es una mejor calidad de vida, una mejor calidad de sueño, disminuir la cantidad de fármacos que toma, un poco apuntar a eso también. Buenísimo. Chicos, fue la verdad que un gusto, un placer haberlos conocido, aunque no sea de esta manera, haber charlado con ustedes, y ojalá que esta entrevista sirva para justamente, como bien decías, Ariel y tú, Gastón, que sirva para mejorarle la calidad de vida a aquellas personas que no duermen por el dolor, que no pueden estar sentados por el dolor, que les cuesta darse vuelta en la cama por el dolor, que les cuesta salir a caminar por el dolor, que no pueden levantar a UPA a un nieto, un sobrino, por el dolor, porque no tienen fuerzas. Hay un montón de factores que nos impiden la motricidad, que nos impiden tener esa mejor calidad de vida y disfrutar fundamentalmente de la vida. Y hoy un tratamiento del dolor puede llegar a ser la solución. Así que gracias por este tiempo, felicitarlos por preocuparse y ocuparse por estas cuestiones también, que como bien decíamos al principio, no toda patología, no todo dolor termina en el quirófano. Hay otras herramientas, hay otras alternativas. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Patricia, esta entrevista, esta oportunidad, y bueno, a través de Elda, que después también, y aprovecho para agradecerle también acá, estuvimos hoy con vos y con tu noticiero. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo enorme para los dos y muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que dejaron el consultorio pura y exclusivamente para conectarse, así que para nosotros es realmente un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un gusto, Patricia. Gracias. Un abrazo Chao. grande. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.